Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos estaremos meditando cómo podemos ser personas intercesoras, cómo hacer una oración de intercesión. Primeramente vamos a ver qué significa interceder. Es la acción de hablar a favor de alguien para pedir, para conseguir un bien, un beneficio, o bien también para librarlo de algún mal o de alguna consecuencia. Mira, en la palabra de Dios tenemos varios ejemplos de personas que tuvieron un corazón así, de interceder por otras, a favor de otras. Vamos a ver el primer personaje de la escritura, que es Abraham. Lo vamos a ver en el capítulo 18 de Génesis. Y vamos a estar observando cómo es que él tenía esa relación tan personal con Dios y cómo es que él tenía la actitud que Dios también le gusta, que nosotros podamos hablar a favor de otras personas delante de él. Entonces, mira, vamos a ver aquí, comenzando en el versículo 17, está hablando Dios y dice: ¿ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Entonces vamos a ver el versículo 19. Dice: yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que le he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Entonces Abraham habla con el Señor y le dice: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así las destruirás y no las perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Y la conversación continúa y Abraham sigue diciéndole al Señor en su oración, en su comunicación con él, que si él encuentra 45 personas justas y Dios le dice: no la destruiré. Y continúa diciéndole: 40, no la destruiré. 30 personas, no la destruiré. 20 personas, hasta llegar a 10 personas. Y el Señor sigue confirmando ese deseo de su corazón de no destruir la ciudad. Y Abraham está llevando esta oración, pero ¿sabes por qué? Hay algo especial, porque Abraham estaba orando, pidiéndole a Dios, intercediendo por la ciudad de Sodoma, porque ahí había un motivo muy especial. Ahí vivía su sobrino, un hombre llamado Lot. Te voy a dar un poquito del contexto. Abraham y Lot vivían juntos, pero cuando sus ganancias, sus ganados y sus riquezas empezaron a aumentar, necesitaban tomar y extender la tierra. Entonces Abraham se fue para un lado y Lot se fue para el otro. El asunto es que Lot escogió irse hacia la ciudad de Sodoma. Entonces Lot estaba viviendo en ese lugar y es por eso que vemos a Abraham intercediendo exactamente por esta ciudad. Pero es muy especial que en esta conversación no vemos exactamente a Abraham intercediendo por Lot, pero en su corazón estaba. Solo que él dice que si hay personas justas dentro de esa ciudad, pidiéndole al Señor que no los destruyera a todos. Entonces vemos este corazón intercesor de Abraham, ¿verdad? Y la comunicación que tenía con Dios. Y vemos todo este caminar y el Señor le dice a él que si encuentra a esas personas no lo va a destruir. En el capítulo 19 de Génesis
vemos entonces ya la destrucción donde Dios ordena a los ángeles que vayan y destruyan la ciudad, porque en este momento en esa ciudad había una abundancia de pecado. Dice que todo el pueblo cometía muchos pecados. No vamos a entrar en los detalles, pero era una ciudad que al conocimiento de Dios habían llegado a su límite. Y esta característica de Dios de ser paciente y misericordioso siempre la vemos, pero también vemos que Dios es un Dios justo y en medio cuando Él dice, he escuchado todas las cosas terribles que suceden en Sodoma, Él decide venir a poner un límite y a terminar con esa ciudad. Y vemos a Dios actuando de la misma manera en Génesis, por allá en cuando Noé, ¿verdad? En capítulo 7, 8 y 9 de Génesis, vemos una historia muy similar cuando el Señor dice ya la maldad de los hombres llegó a su punto y Él envía el diluvio. Entonces vemos aquí nuevamente a Dios actuando, trayendo ese juicio para esta nación. Pero en medio de eso, esa oración intercesora, ¿verdad? Vemos que Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración cuando nosotros pedimos por las personas. Y vamos a ver aquí la respuesta. Mira, el capítulo 19 nos narra todo lo que sucedió, cómo fueron destruidas las ciudades. Y entonces vemos en el versículo 29 la respuesta para la oración que Abraham estuvo haciendo delante de Dios. Y vamos a ver, mira, versículo 29 dice, pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Vemos aquí la respuesta de Dios hacia Abraham. Y es que Abraham tenía ese corazón para pedirle al Señor y a Dios le agrada cuando nosotros ponemos nuestras oraciones y nuestro tiempo por otras personas porque están en necesidad, ¿verdad? Entonces, mira, tenemos otro ejemplo también muy impactante y muy igual, el ejemplo de Moisés. Vámonos a ir en esta historia, la vemos en el libro de Números, versículo 14, es ahí donde comienza la historia, donde Moisés tiene la misma actitud, ¿verdad? Muchos años después de Abraham, vemos también a Moisés con ese mismo corazón. Y es que entonces nosotros comprendemos que para Dios la oración de intercesión es sumamente importante. Es algo que refleja la actitud de Dios en nosotros. Y mira, vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí con Moisés. Mira. Para este momento, el pueblo de Israel estaban yendo en su camino a la tierra prometida. Habían salido de Egipto con todas las manifestaciones del poder de Dios, ¿verdad? Las plagas, el mar rojo abierto. Cuando ya iban en camino en el desierto, se encontraron que tenían sed y el agua que estaba amarga, Dios la convierte en agua dulce para que la puedan beber. Más adelante en su recorrido se termina el agua y entonces Dios hace que de una roca brote el agua nuevamente para el sustento de ellos. Y viene el maná y todo ese cuidado que Dios tuvo de ellos, ¿verdad? Entonces, en este momento que vamos a leer esta escritura, es que el pueblo cayó en un momento muy terrible, un momento donde podemos ver esa falta de fe y esa mirada desviada completamente de Dios y puesta en las circunstancias. Entonces, mira, vamos a ver la actitud de Moisés ante esta situación tan triste que vemos en el pueblo. Mira, dice el capítulo 14 del versículo 1 al 5, dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín.
¿no sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Vemos el panorama aquí que acabamos de ver. El pueblo en una tremenda decepción, una tremenda depresión, en una rebeldía, en una actitud de queja. Y los vemos ahí y ya planeando y diciendo, mejor pongamos otro líder y regresémonos a Egipto, ¿verdad? Qué situación, qué circunstancia tan terrible y tan triste. Y entonces vamos a ver en el versículo 11, dice, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos, dice el Señor, en respecto a la actitud que ellos estaban teniendo. Pero mira la actitud de Moisés. Esto es algo, un corazón que a Dios le agrada. Mira lo que Moisés comienza a hablar con Dios. Pero Moisés respondió, ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nubes se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Así que ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe. Las naciones que han oído acerca de tu fama dirán, ¿cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles, los mató en el desierto? Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Mira qué tipo de oración, qué corazón para pedirle a Dios. Mira, ni Moisés ni Abraham dijeron, pues mátalos. Es su culpa, ellos tomaron su decisión. En el caso de Lot, Abraham no hubiese dicho, pues Señor, él tomó su decisión de ir a vivir allá. No, jamás. Moisés, aún escuchando que lo querían apedrear, que lo querían destituir, que querían regresarse a donde Dios los había sacado con mano poderosa, mira la actitud del corazón de ambos líderes, de ambos hombres en la palabra de Dios. Moisés pide que Dios los perdone. Pide que el Señor tenga misericordia de ellos y en ningún momento vemos diciéndole que traiga justicia, que los castigue, que los deje, que ellos se lo buscaron, ¿verdad? Entonces podemos ver el corazón intercesor de estos dos personajes y mira la respuesta de Dios, al igual que lo vimos en Génesis. Dice, los perdonaré como me lo pides. Gloria a Dios por el corazón de nuestro Padre, ¿verdad? Que siempre es tan misericordioso. Y aquí está la respuesta. El Señor dijo, los perdonaré. Y el Señor los perdonó y llevó a cabo sus planes y propósitos como siempre con el pueblo de Israel. Pero tenemos este ejemplo tan hermoso de esos corazones. Para Dios, el corazón intercesor es algo muy especial porque dejamos a un lado todas las cosas, como lo acabamos de ver con Moisés. Y esa es la misma actitud que nuestro Señor Jesucristo demostró cuando Él en la cruz le dijo,
perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Una oración de intercesión. A nuestro Señor Jesucristo lo vemos en otra ocasión. Dice que Él está orando por Pedro para que su fe no le falle, para que su fe lo ayude a permanecer firme en los propósitos de Dios. Mira, vamos a leerlo ahí en Lucas, ¿verdad? Directamente de la palabra del Señor, como lo dice en Lucas capítulo 22, el versículo 32. Vamos a escucharlo aquí directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Él: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Una oración pidiendo a Dios una bendición sobre la vida de Pedro, que su fe se mantuviera firme. Tenemos otra demostración de intercesión, que hay muchos versículos que encontramos de personas hablando a favor de otras, ¿verdad? El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 10, también lo vemos intercediendo en capítulo 10, versículo 1, y dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Una oración de intercesión por salvación. Y así nosotros podemos ir nombrando muchos ejemplos de personas que interceden por otras y que podemos ver reflejado el deseo de Dios de que nosotros lo podamos hacer. Mira, por último vamos a ver una escritura donde Dios habla directamente y cómo Él espera que tú y yo hagamos esas oraciones intercesoras. Vamos a ver en el profeta Ezequiel esta escritura donde el Señor nos dice, ¿verdad?, cómo es que Él expecta que haya personas que se pongan en la brecha. Mira, Ezequiel 22, el versículo 30 y 31. Él dice que Él expecta que haya personas que se pongan en la brecha a pelear, a orar, a interceder por los otros que no pueden hacerlo. Mira, dice la palabra del Señor aquí: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie, dice el Señor. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Esta es una palabra que Dios le entregó al profeta Ezequiel, hablando específicamente. Dice que él buscó a alguien que pudiera pararse para orar por alguien más, para evitar el castigo, como lo vimos en el caso de Moisés. Moisés se puso en la brecha, rogó al Señor porque los perdonara y Moisés recibió respuesta. Y aquí Dios nos dice nuevamente: estoy buscando personas que pongan sus vidas para orar por las demás. Entonces, esta tarde hoy yo quiero invitarte a que, si no has practicado mucho este tipo de oración, lo comiences a hacer y empieces a ver cómo Dios obra en las peticiones de oración e intercesión, porque hay muchas personas que por su propia voluntad todavía no lo pueden hacer. Entonces, hagámoslo, pongámoslo por obra, y yo espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.